siempre nos vamos a la lista de Hebreos capítulo 11, la lista de la fe o los grandes hombres de la fe. Pero yo quiero que consideremos a uno de los hombres que es muy poco mencionado, y si es mencionado es a través del cristianismo, y yo creo que hasta en ocasiones olvidado. ¿En qué aspecto? En lo espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. El tema se llama hombres de valor. No voy a considerar Hebreos 11, simplemente esta porción de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Pero el hombre natural, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, yo traigo una especial, hermanos, pero no voy a cantar yo. Quiero que escuche este pequeño himno. Espero que lo escuchen. Atención con la letra, ¿Sí se oye? Bueno, se repite ahí en la... ¿Sí? ¿Escuchó bien la letra? Ok, grábela bien, porque te la voy a poner otra vez. Su rondalla. Él solo dice: toma mi vida, que está en tu presencia. Estamos hablando de los que conocen a Cristo, del cristianismo. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Porque el hombre natural nunca va a decir eso a Dios: toma mi vida que está en tu presencia. Él quiere la vida feliz. Porque para él son locura las cosas espirituales, y no las puede entender porque se han de discernir solamente espiritualmente. Es lo que dice la palabra de Dios. Y el 15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nadie puede juzgarnos. Y la gente piensa que juzga al cristiano con decir: ahí va el aleluya, ahí va el cristianito. Hermano, ¿a qué voy con esto? Hombres de valor es lo que necesita Dios hoy en día. Y le vuelvo a repetir, hermanos, me encanta la vida de este hombre que voy a tomar, y ustedes lo conocen, es Job. El libro de Job, ¿alguien lo ha leído? ¿Lo ha estudiado?
Levanta la mano, hermano. Cada año que paso por el libro de Job me enseña grandes cosas. Un gran testimonio de una persona que amaba a Dios. El libro de Job, hermano, está escrito en la forma de un poema dramático del hecho real. Job, hermano, el libro de Job se presenta a Jesucristo como mi Redentor. Y por cierto, vaya ahora al libro de Job, sin perder el libro de 1 Corintios, vaya al libro de Job, capítulo 1. Porque le digo que no la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11, sino vamos a Job, capítulo 1. Este hombre, hermanos, me impacta cada vez que comienzo a leer sus libros, la historia de Job. Capítulo 1, Job capítulo 1. Y hermanos, déjame decirle algo sobre este libro de Job. Si usted ha leído el libro de Job, que es muy difícil, a veces uno dice, no, pues es que yo lo he leído varias veces y he encontrado muchas cosas nuevas. Pero la palabra clave en el libro de Job es probado. Porque Job fue probado. Vayan al capítulo 23, versículo 10 del libro de Job. Vamos a estar utilizando la Biblia mucho, hermanos. Tengo bastantes pasajes, pero voy a tomar los que realmente vamos a necesitar, porque muchos tienen referencia, pero es por el tiempo. No. Capítulo 23, versículo 10. Vamos a darle lectura unidos, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Más el que conoce mi camino, una vez más. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job está clamando en su voz y diciendo, mas Él conoce mi camino, y está hablando de Jehová. Me probará y saldré como oro. ¿Alguien usa joyería? ¿Oro? ¿Alguien tiene oro? ¿Alguien ha mandado ir a pulir su anillo después de años que está opaco? ¿Cómo se le entrega? Brillante. Y si ese anillo, esa cadenita o eso de oro lo manda a volver a hacer, ¿qué le tienen que hacer al oro? Lo vuelven a fundir y sale puro. Y el oro, cuantas veces sea fundido, siempre va a salir más puro. Hermanos, por eso Job dice que va a salir como el oro. La palabra de Dios aquí en el libro de Job nos muestra con referencia a David. Quiero que algunos hermanos me ayuden a leer algunos pasajes. Un hermano busque Salmos 17:3, otro hermano o hermana Salmos 66:10, y la otra cita es Santiago 1:12. Vamos primero al Salmo 17:3. El que lo tenga puede darle lectura, hermanos. Salmo 17:3. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios aquí? Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, mas me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. David pone el ejemplo de que Dios prueba a los suyos. Pero ¿qué dice David en el 66:10? ¿Alguien más, hermano, por favor? O el hermano mismo que ya leyó y quiere volver a leer, puede ser. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensañaste como se afina la plata. Ahora aquí está hablando de la plata, ¿verdad? La plata también, creo, se funde y se afina y sale más pura. Santiago 1:12, ¿qué dice Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es. Hermano, nosotros tenemos en contra el tentador número 1 del mundo, y este es Satanás. Y el libro de Job pone el ejemplo para los hombres de Dios, los hombres de Dios. ¿A qué vamos con eso? Que la palabra de Dios, hermanos, vaya a Job, ahora regresemos a Job, capítulo 1.
Y aquí vamos a entrar en nuestro primer punto. Hombre temeroso de Dios. Estamos refiriéndonos a Job. ¿Qué dice el versículo 1? Todos unidos, dice la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, no sabemos, y los grandes eruditos bíblicos no sabe quién escribió el libro de Job. Una vez así una predicación vaga, habían dicho que el mismo Job, pero no se sabe realmente quién escribió el libro de Job. Y un estudio profundo nos menciona que el libro de Job fue escrito primero antes del Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Podemos decir que a través del estudio del libro de Job fue el primer libro del Antiguo Testamento. ¿Pruebas? Sí, podemos tardar un año para conseguir las pruebas a través de estudios, pero nos muestra la palabra de Dios, un hecho real de un hombre que temía a Dios. Y así dice el libro de Job. Había un hombre en Uz llamado Job, y este hombre era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. El escritor inicia hablando de esta manera de Job, pero lo importante es que Job es presentado de esta manera. La palabra perfecto y recto la podemos encontrar en Primera de Reyes 8:61. Si alguien quiere ir para allí y darle lectura, hermanos, necesitamos muchas ayudas para el día de hoy. Primera de Reyes 8:61. Y estamos hablando de lo que es perfecto y recto. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Hermano, este pasaje describe al hombre cómo debe ser ante Dios, recto y perfecto, guardando los mandamientos de Dios. Y déjeme decirle, hermano, que Job era uno de los hombres en la tierra en ese tiempo, perfecto y recto. La otra palabra que se describe a este hombre Job es temeroso de Dios y apartado del mal. Salmo 19, vaya al libro de Salmos, capítulo 19, versículo 9. Salmo 19, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y abajo dice, deseables son más que oro, mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. La palabra de Dios, hermanos, muestra cómo un hombre debe ser ante Dios. Y eso es lo que necesita hoy en día la iglesia o el cristianismo, que refleje lo que Dios quiere para su gloria. Recuerda, hermanos, que la palabra de Dios no dice que somos simplemente los embajadores del cielo, y el cielo es puro. Hay cosas santas allá, y nosotros estamos representando ese cielo. Ay Dios. Lo importante en esto, hermano, es que, sin duda alguna, la frase temor de Jehová es característica de la piedad antigua testamentaria, que significa lo siguiente: confianza reverente. Antiguamente eso era el temor de Jehová, acompañada con odio hacia el mal, odio para el mal. El hombre que odiaba lo malo agradaba a Dios. El hombre que tenía confianza reverente hacia Dios era de Dios. Y Job era el ejemplo de ese momento, de ese tiempo, porque la palabra de Dios nos muestra allí en Job, que quiero que entremos a este punto tan especial, el libro de Job, capítulo 1. Vaya otra vez a Job. Y me encanta mucho esto porque, mire, el segundo punto es: Dios presenta a Job. ¿Y a quién se lo presenta? A Satanás.
Versículo 8 del capítulo 1, que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si nos fijamos bien, hermano, está diciendo lo mismo del versículo 1. Dios está describiendo a Job como inicia el versículo 1. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En nuestras propias palabras, aunque nos duela, mi mejor hombre, diría Dios. Mi mejor hombre en ese momento. Y si consideramos, hermanos, en nuestros días, Dios necesita a Job, a jóvenes. Y eso va incluyendo hombre y mujer, hermano, porque todos representamos el reino de los cielos. Lo importante es de que demos testimonio. Hermano, nosotros vamos a decir, pero ¿por qué se lo presentó a Satanás? El versículo 7, atrás, del 6 al 7, Satanás, Dios le dice: ¿de dónde vienes tú? Y dice: de andar por la tierra y de sus alrededores. En pocas palabras, estoy buscando a uno de tus cristianitos para hacerlos caer. Y el mismo Dios le dice en el 8: ¿has considerado a mi siervo Job? Que es el mejor que tengo. El 9 dice: respondió Satanás a Jehová. Dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué quiso decir Satanás con esto? ¿Porque tenía qué? Él era rico. Si leemos el 10 en adelante, hermanos, el mismo Satanás le dice: pues es que tú le has dado todo, por eso no te teme, pero quítaselo y va a blasfemar delante de tu presencia. Satanás siempre mete cizaña para poder atacar al cristianismo, y por lo que vemos, hermano, Dios lo permite. Y no lo permite para que usted diga: ay, es que Dios no me ama, es que Dios no me considera, ahora que me está yendo bien. Dios tiene algo contra mí, simplemente porque esta semana no leí la Biblia, porque no oré, porque hace tiempo no fue a la iglesia. Hermano, pero déjeme decirle algo, aunque usted no lo crea, Satanás en esos 3 aspectos de la vida cristiana trabaja. Y son los básicos de la vida cristiana. Ya no digamos si perdimos trabajo, si perdimos riquezas, si tenemos enfermedad. Las 3 primeras pasos acciones cristianas: orar, leer la Biblia y asistir a la iglesia. Y Satanás sabe atacar por esas 3 principales. Nomás para presentarte ante Dios y decirle: ve, y tú le brindaste muchas bendiciones esta semana y dejó de leer la Biblia. No oró el día miércoles y ya estamos a viernes, entonces ¿cuántos días van? Van 2, 3 con eso y no oraba. Y tú lo bendices, pero quítaselo para que veas que te va a decir que eres un Dios malo. Eso es lo que quiso meter a la mente de Dios, pero no pudo. ¿Sabe por qué? Porque era el hombre perfecto de Dios, Job. Quítaselo, va a blasfemar delante de tu presencia. Porque todo el hombre es así. Satanás conoce al hombre, hermano. Lo conoce. Y sabe, vulgarmente, como dicen por ahí, por qué bien. Hermano, es increíble. Satanás conoce la palabra de Dios. Mateo 4, del 1 al 11, vemos que se enfrenta a Jesucristo con la palabra de Dios. Tírate, porque escrito está: sus ángeles mandará para que no caiga tu pie. Satanás conoce muy bien la palabra de Dios. Tanto que la conoce, que hay versiones, hermano, déjeme decirle, que una de ellas es la nueva versión internacional, que yo siempre le prometí los versículos que quitaron de esta palabra, de esta Biblia, para que no sea leída.
pero tiene como 46 pasajes que fueron quitados de la Nueva Versión Internacional, que no existen. Y la que hizo esta Biblia, bueno, porque hay que estudiarla y escribirla de nuevo, con una mujer escritora que es lesbiana. Disculpa la expresión, pero así de ella se presenta. Soy lesbiana, tengo 50 y tantos años. Por eso le digo, luego le voy a pasar los pasajes para que vean, tengo el estudio ahí. Y lo importante, hermanos, es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero la palabra de Dios, hermanos, Satanás la conoce, que tanto hace la mente del hombre que cambie las ideas espirituales. Si yo le dije la palabra clave de esta mujer, que es lesbiana, imagínense cuáles versículos quitó. Todos los que hablan sobre homosexualismo, lesbianismo, imagínense. Considerando que ya hay homosexuales, lesbianas, cristianas, pero es una iglesia especial, porque Dios así los hizo y así los aceptó. Es un punto, un tema muy crítico y muy especial, hermanos. Pero Dios no se equivoca, siendo sincero. En el principio Dios formó a Adán y a Eva, no formó a Lupita ni a Lola, ni a Esteban ni a Abraham. Pero hermano, en lugar de condenarlos, porque ya están condenados, debemos de orar por estas personas, porque Satanás cambia la mente del hombre. ¿Lo conoce bien? Sí, lo conoce bien. Ese es nuestro trabajo, hermanos, como cristianos, orar por los perdidos y hablarles las palabras de Dios. Hermanos, tuve el privilegio de testificarle a un hombre que conocimos desde chico y nos dejamos de ver por años, y cuando llegó a la casa llegó transformado en mujer. En el día se vestía como hombre y en la noche era mujer, pero pues literalmente ya se había operado todo. Y comenzamos a hablarle de la palabra de Dios. Fue muy difícil, hermano, fue muy difícil, porque Satanás conoce la mente del hombre, conoce el corazón cuando no le conoce a Cristo. Fueron meses de hablarle la palabra de Dios. Tanto, hermanos, que yo le dije a mi mamá, ¿sabe qué, mamá? Ya me cansé. Y esa es la petición de mi mamá. Ya me cansé de hablar de esta persona. Totalmente está agarrado al pecado. ¿Qué puedo hacer? Y me dijo, Israel, es que Dios nos ama y a nosotros nos duele. Sí nos duele porque lo conocimos de chico, un hombre, y era transformado en mujer. Hermanos, tuve que hacer una oración especial para decir, Dios, ayúdame y dame palabras. No que hable yo, sino que sea tu palabra, y que tu Espíritu Santo transforme el corazón de este hombre, porque yo en su oración le hablaba como mujer y era hombre. Dios, transforma el corazón de Claudia, y su nombre era Javier. Hasta que dije, Dios, transforma el corazón de Javier. Hermano, estaba orando mal. Yo por eso le digo que a veces oramos mal y por eso Dios no nos escucha. Transforma el corazón de Javier, porque Él te necesita. Voy llegando del trabajo, exactamente a 9 de la noche, y está Javier con mi mamá ahí, transformado, vestido de hombre. Y hermano, le digo esto porque cuando lo veo dije, no puede ser. Ya estoy cansado, pero ¿quién era yo para decir estoy cansado de hablar de esa persona? Dije, Dios, ese es el momento. Y llegué y le dije, yo no le dije Claudia, le dije, Javier, ¿cómo estás? Y él me dijo, bien, Israel. Y dije, tengo algo para ti. Y sigo insistiendo en lo mismo. ¿Sabes que Dios te ama? Y dice, Israel, vengo dispuesto a que me hables de la palabra de Dios. Hermano, gracias a Dios, él conoció a Cristo esa noche. Desde ese momento, al día siguiente, a la noche siguiente, no se transformó en mujer. O sea, no se vistió como mujer. Fue a la iglesia el primer domingo, segundo domingo del mes, tercer domingo del mes,
cuarto domingo no llegó y dijimos, ya cayó otra vez. No lo vimos en toda la semana. Lo triste de esto, hermanos, que nos llega la información que él está en el hospital y nos manda a decir: Israel, mi hermana Coco, no se preocupen porque voy a estar con Dios. Al mismo Dios decir, hermanos. Hermanos, mientras nosotros condenamos el pecado, Dios busca a esta persona para ser salva del pecado. Nunca más se convirtió en mujer. Y él reconoció: estuve en un error, Israel, en transformar mi cuerpo cuando Dios me hizo hombre. Y eso quiere decir que Satanás, hermano, ataca la mente del hombre para estar inconforme con Dios. Por eso en ese momento la palabra de Dios nos muestra que el mismo Dios presenta a Job ante Satanás como su mejor hombre en ese tiempo. Y hermano, necesitamos Job en este tiempo. Mujeres que representen a Dios, hombres que representen a Dios, y que Dios los presente ante Satanás como perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Sabemos la historia de Job, pierde todo por culpa de Satanás, porque él pide por segunda vez a Satanás a Dios, tocarle. La primera permiso lo pide a Dios en Job 1 del 6 al 12, donde lo puede encontrar, y la segunda vez es en Job 2, 1 al 8. Pero lo que me llama la atención de esto, hermanos, es cómo Job resiste. Alguien lee el versículo 21 del capítulo 1, hermanos, por favor. 1:21, por favor. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que dice Job cuando pierde sus riquezas. Porque no debemos de dar gracias a Dios cuando Dios nos quita, nomás cuando nos da. Job lo está diciendo. Más adelante, en la segunda prueba que pide Satanás, quita de todo, que le das una enfermedad de los pies de los pies hasta la coronilla, su enfermedad, a la cual después su esposa le dice: Job, pues ya no sirves así, simplemente maldice a Dios y muérete. Y Job le dice: pues ¿cómo voy a desagradecerme con Dios si Él me lo dio y si Él me lo quitó? Lo que me encanta en esta porción, hermanos, es que el versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job. ¿Pero por qué le pasó? Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios, por tu culpa perdí lo que me hice. Dios, por tu culpa no me fue bien en esta semana. Dios, por tu culpa ya tengo sarampión, tengo lepra. ¿Qué enfermedad le dio a Job, hermano? ¿Mande? Sarna. ¿Alguien sabe qué es una sarna? ¿Alguien le ha dado sarna? Porque déjeme decirle que hoy en día, desde el año, bueno, ya más o menos tranquilamente, en el año 90 al 99, llegó una plaga de sarna aquí en Guadalajara. No sé si alguien la recuerda. A la gente que le dio fue curada. Y se veía feo la piel, hermano. Imagínense a Job en aquel tiempo, sin curación. La única curación era el poder de Dios. Los médicos eran escasos en aquel tiempo, y ahora hay muchos médicos sin trabajo, pero qué bueno que tiene carrera. Me encanta que una persona esté preparada. Hermano, imagínense la desesperación de la sarna, su piel. Si a veces con una simplemente, ¿cómo le llaman? Intoxicación, que nos salen granitos y la comezón. La alergia, muchas gracias, hermano. La alergia. Nos estamos muriendo. Imagínense una sarna en todo el cuerpo, desde los pies hasta la coronilla en la cabeza. Pues Dios, llévame, ¿no? ¿Para qué me tienes aquí así? Job. Lea el versículo 8 del capítulo 2, hermano. Este versículo me encanta. Ya después de lo que acontece en la segunda prueba. Job 2:8, perdón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Qué tomaba para rascarse?
¿Mande? Como el ladrillo. Como un tepalcate, ¿verdad? Y le tallaba y se tallaba en todo el cuerpo. Hermano, qué tremendo, ¿no? Bueno, más de estas tres ya se me hizo. Es increíble, pero lo que me encanta de eso es que Job resistió esta enfermedad. Pero lo que me encantó del versículo 3 del capítulo 2, el mismo Jehová, el mismo Dios, dice la palabra de Dios. Ahí todos leyendo el versículo 3 del capítulo 2, hermanos. Vaya conmigo, dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aquí, hermano, párese un poquito. Su integridad. Dios lo está declarando de esta manera: sigue fiel a mí. Con lo que tú le has hecho, sigue fiel conmigo. Y yo puedo ver, hermanos, aquí atrás de la palabra de Dios, cómo Dios con una sonrisa se enfrenta a Satanás y su integridad sigue. Tú no has podido con mi hombre. Y hermanos, si Dios permite que nos pasen cosas semejantes o más tolerables para nosotros, es porque Dios quiere mostrarle a Satanás que nosotros podemos ante él y decirle: Satanás, sale sobrando, que te vaya bien, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Integridad, una palabra muy difícil de interpretar. En lo moral tiene mucho significado, pero en lo espiritual, hermano, integridad es rectitud y pureza. Aún así, Job siguió fiel a Dios. Job, la palabra de Dios no dice ahí en el libro de Job que renegó contra Dios, que le reclamó: Dios, ¿qué te pasa? Yo todos los días hago sacrificios por mis hijos en ofrenda para que si ellos están pecando, yo los presento justos delante de ti. ¿Qué te pasa, Dios? No es justo lo que estás haciendo. ¿Acaso así clamó Job? ¿Verdad que no? Job tuvo su integridad, fue respetuoso y su pureza era grande, hermanos. Por eso Dios clama o refiere a Job como su mejor hombre en ese momento. Y te lo vuelvo a repetir, hermano, Dios necesita presentarnos así en nuestros días ante Satanás. Que seamos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Y es increíble, hermano, pero el cristianismo se está viviendo como algo light. Y perdón la expresión de la palabra light, pero me gusta comparar esto. No me gusta hacerlo, pues, pero es la comparación más cerca. ¿Alguien conoce los productos de Coca-Cola, verdad? Yo imagino que todos. La Coca-Cola normal de siempre, ese es un cristiano fiel. Yo así lo comparo. La Coca-Cola Light es el cristiano light. Menos vida espiritual, más gozo en lo carnal, y de vez en cuando oro, de vez en cuando leo la Biblia y de vez en cuando voy a la iglesia. El hermano Jerónimo lo decía, ¿verdad? Lo voy a utilizar para la Coca Cero. La Coca Cero es mucho más abajo que la Light, no tiene azúcar. Ya son los cristianos que dicen: vengo y les hago un favor, ¿no? No, hermanos, Dios no quiere ni cristianos light ni cristianos marca cero. Quiere cristianos fieles, que sean temerosos de Dios, apartados del mal, y que Dios los presente ante Satanás perfectos y rectos. Es lo que quiere Dios mostrar a Satanás día con día. Hermanos, Satanás, la prueba más grande que tuvo, él concluyó en su mente que iba a hacer o que iba a derrotar a Jesucristo cuando dijo: son 40 días en el desierto, no ha probado alimento, no ha tomado agua, físicamente está acabado. Se presenta ante él porque por el Espíritu Santo fue movido para el desierto para ser tentado por el diablo. Una vez más, Dios muestra el poder de Dios ante una persona. Recuerden que Dios era 100% hombre,
100% Dios. 40 días sin comer. ¿Qué le pasa al hombre con una semana si no come? Se deshidrata, se debilita, puede contraer una ¿qué? Enfermedad, anemia, hasta puede llegar hepatitis por no comer bien. ¿Qué tenía Jesucristo en ese momento? Que Satanás llegó dispuesto. Hambre. ¿Con qué lo primero atacó? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y cómele, porque ya llevan 40 días sin comer. No dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Pero estoy dando una idea. Y Cristo le contesta, está bien, para que veas que soy el hijo de Dios y yo tengo poder. Mira, ¿ves esta piedra? Lo va a compartir en un lonche, mira. Y se lo comió, ¿verdad? No, simplemente la palabra de Dios fue la que fluyó en la voz de Cristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vámonos hasta Deuteronomio, en esta referencia, donde el pueblo de Israel está exigiendo comida a Dios. Y el mismo Moisés les dice, no solo de pan vivirá el hombre, nos está mencionando Dios, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mi hermano, Satanás conoce la palabra de Dios, por eso ataca al hombre. Y especialmente al cristiano. Tercer punto, hermano. Y este punto, hermano, créanme que yo leo el libro de Job y a veces digo, como cuando uno estudia un libro en la Biblia, debes de ponerte en los pies del hombre que está ahí. Y a veces digo, me gustaría estar en los pies de Job. Pero ¿sabe cuál es el temor más grande del hombre? Perder lo que tiene. Job lo perdió aparte de una enfermedad. Y ahí mantuvo su integridad respecto a Dios. Vinieron sus 3 mejores amigos de Job de diferente región, que eran maestros de la Biblia. En un estudio profundo podemos ver que Job era un maestro de la Biblia. Llegan sus amigos y ya sabemos, ¿verdad?, que estuvieron con él tiempo. Y lo empezaron a atacar. Job, ¿qué hiciste? Y siempre lo podemos ver como que los amigos de Job quisieron insultarlo o hacerlo hablar para que dijera su pecado. Y Job se sostuvo y dijo, es que no hice nada. En pocas palabras, soy feliz con lo que tengo. Si Dios lo permitió fue por algo. Pero los amigos, sí, hijo, pero es que tú eras un hombre perfecto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás en esta calamidad? ¿Por qué estás sufriendo esto? Hermano, a veces podemos ver que los amigos de Job estuvieron insistiéndole para el chisme. Pero recordemos una parte. Cuando una persona te hace ver tu error y tú confiesas, te sientes libre. Pero en este caso no era de Job, no era por pecado, era para mostrarle a Satanás que había un hombre que podía vencer a Satanás con la ayuda de Dios. Y este fue Job. Hombre carnal, hermano. El siguiente punto. El hombre rehúsa cumplir la voz de Dios. No sé si puede estar conmigo, algunos no creen esto, otros sí, pero la palabra de Dios nos muestra algo muy importante. Éxodo capítulo 4, del 10 al 13, encontramos a Moisés. ¿Recuerda el llamado de Moisés? Si no, vaya al libro de Éxodo. Vamos todos al libro de Éxodo. Capítulo 4, 10 al 13. ¿Alguien que nos quiere ayudar con esta lectura del 10 al 13? Ponga atención. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar.
Hasta ahí, hermano, gracias. Podemos ver aquí, miren, rápidamente, ya conocemos la historia de Moisés. Él estuvo en Egipto viviendo un estudio profundo atrás de la palabra de Dios. Era en ese tiempo, Egipto era una de las mejores, podemos decir, del mundo, las mejores escuelas, los mejores arquitectos, aunque algunos dicen que los egipcios fueron los que construyeron algunas que otras pirámides, pero no es cierto, porque estuvo Israel en cautiverio ahí y estuvieron trabajando para Egipto. Después de que hubo trabajo de ambas manos. Pero lo importante es de que Moisés creció, hermanos, en este lugar, y eran las mejores escuelas. Yo creo que Harvard en ese tiempo no les llegaría a los talones. Se supone que es una de las mejores universidades en Egipto en ese tiempo. Moisés creció en Egipto, conoció todo de Egipto, pero aquí en el mandato de Dios, que fuera a liberar su pueblo, podemos ver que Moisés evita el llamado de Dios diciendo: soy un poco tardo en hablar. Algunos predicadores se respeta, dicen que era tartamudo. Pues la palabra de Dios no muestra que Moisés era tartamudo, porque hay que estudiar bien la vida de Moisés, hermanos, para sostener lo que dice la palabra de Dios. Y yo estoy de acuerdo que no era tartamudo. Simplemente, hermanos, Dios a veces nos habla a sus hombres o a las mujeres para hacer algo a la voluntad de Dios, y nosotros rehusamos decir: es que Dios, yo no soy el indicado, yo no soy el que tú quieres para ese lugar. Y a veces nos enseñan mal, dicen: es que tenemos que orar por el ministerio, debes de sentir paz. Pues yo creo que a Moisés no le enseñaron la voluntad de Dios. En aquel tiempo no había voluntad de Dios en el corazón del hombre, estaba la voluntad de Dios perfecta, que era la voz de Dios y haces lo que Dios dice. Aquí Dios no le dice: pues ponte a orar, Moisés, a ver si es la voluntad mía para que sientas paz y vayas a predicar allá, saques a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. No existía eso, hermano. A veces yo creo que nos enseñan mal y creemos que la voluntad de Dios es la de nosotros. Moisés pone un pretexto: no he sido no tengo buena habla, o yo creo, me voy a hacer un poquito del púlpito porque eso es literalmente, no es bíblico, hermano, pero yo creo, por lo que veo de Moisés, o no asistió a la escuela para hablar el lenguaje de los egipcios, la lengua. Porque más adelante le dice: ahí está tu hermano Aarón, es más grande que tú, él conoce, él puede hablar por ti, pero yo quiero que tú vayas y hables esto ante Faraón. El traductor, lo vemos a través de la escritura, que fue Aarón, pero fue dirigido por Moisés. Hermano, ¿qué pasó en ese momento con Moisés? Vaya al libro de Hechos, por favor, y escriba bien o apunte bien esta nota en su Biblia, porque este pasaje es muy importante para este hecho de la vida de Moisés. Hechos capítulo 7, versículo 20. Hechos 7, 20 a 22. Una hermana valiente que nos ayude a darle lectura, por favor. Hechos 7, 20 a 22. En aquel tiempo nació Moisés y fue gloria a Dios. Fue criado en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijos suyos. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. A ver, ¿cómo quieres darlo para hablar, Moisés? ¿Te estoy diciendo palabras mías o palabras de Dios? Por eso Dios lo escogió a Moisés, hermano. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Alguien sabe quién escribió el libro de Hechos? Lucas, el médico, ¿verdad? Lucas. ¿Acaso Lucas estuvo en el momento del Éxodo? No. ¿Verdad que no?
Dios le reveló, hermanos, lo que era Moisés. ¿Qué dice el versículo 22? Grábeselo de memoria, va a ser su tarea del día de hoy, toda la semana. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. ¿Y era poderoso en qué? En sus palabras y obras. ¿Y qué dice Éxodo 4? Ay, Señor, es que nunca he sido un perfecto hablador. En pocas palabras, hermano, cada vez que uno de nosotros rehúse ignorar la voz de Dios cuando Dios nos pide algo, Dios va a hacer todo lo posible para que otra persona cristiana nos relaje. En pocas palabras, hermanos, Moisés no era tartamudo. Era uno de los mejores hombres en Egipto, porque la palabra de Dios lo dice. En toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. ¿Alguien ha visto la película? Cuando golpea al hombre y lo mata. La versión favorita, ¿verdad? Pero hermano, déjenme decirle algo. Moisés pudo llegar a ser gobernador de Egipto, pero no quiso, al ver la carencia de su pueblo, porque él sabía que era hebreo. Podemos decir que él dejó toda riqueza por amar a su pueblo que estaba cautivo. Pero era un gran hombre, por eso Dios lo llamó. Y supo cómo traer la atención de Moisés. ¿Alguien recuerda cómo? Él estaba apacentando las ovejas de su suegro, y a lo lejos ve en el monte una zarza ardiendo que no se consumía. Y le entró la curiosidad, ¿por qué no se consume? Si la estoy viendo, llevo 3 rato viéndola, 3 horas y sigue igual, pero está prendida. Voy a ir y voy a ver por qué no se consume. Dios no se equivoca con sus siervos. Hermano, por eso, hombres de valor necesita Dios en nuestros días, que estén dispuestos a servirle. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría, y era poderoso en sus palabras. Otro de los hombres que recuerdo, Jonás, ¿lo recuerda también? Vaya al libro de Jonás y déle lectura a los 3 capítulos, por favor, para eso lo hace en su casa. Recordamos a Jonás, hermanos. Bueno, pero lee el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Me encanta también la vida de Jonás, porque a veces digo, híjole, yo estuve un tiempo como Jonás. Dios quería que su servidor le sirviera, se preparara, y él buscaba siempre evadir la voluntad de Dios. Cuando Dios me llamó la primera vez, sentí el gozo de ir a prepararme, pero después llegó las falsedades de Israel, fue a hacer pruebas arduas, le dijeron quédate, tienes futuro, pero ya después dije no, Dios me llama, y vuelvo a ir otra vez, y ya cuando voy a dar el paso de ir a prepararme, pues su servidor entra a la lucha libre, y aunque usted no lo crea, iba a debutar de luchador. El día del debut de ser como luchador, yo estaba nervioso. Y aunque le puse risa, hermano, le traía mi máscara, imagínense con su máscara, su capa al hombre. Y el famoso padrino, como le llaman ahí. Por cierto, si alguno conoce de lucha libre, su padrino va a ser 2 caras, papá. Me dice, ¿qué te pasa? Te veo muy nervioso. Y traía la máscara, imagínense. Le dije, es que estoy en duda. Y yo sabía que era Dios porque estaba Dios así en el corazón. Sentía que mi corazón iba a explotar porque yo sabía que Dios me había mandado a un lugar a prepararme para servirle. Y me dice, te veo muy nervioso, quítate la máscara. Le quité la máscara y me dice, mírame a los ojos, ¿qué te pasa? Le expliqué todo. Soy cristiano, el asunto está así, yo quiero servir a Dios, pero me fascina la lucha, me fascina el ministerio. Me agarra de los hombros, mira, dice Israel, yo soy católico, pero de algo que me han enseñado mis padres, si Dios quiere que hagas algo para Él, hazlo. Pero ahorita
Tu voluntad es la de ahorita. Si tú vas a ser luchador, ponte la máscara, ahora lánzate al ruedo. Si no, la puerta está muy grande, sí está muy grande, es más grande que la de iglesia, hermano. De la Coliseo. Puedes ir y sirve a Dios. Hermano, dije en ese momento, de aquí soy, sin Jesús, el traje se lo di y me fui. Y en el 98 inicio el servicio a Dios. De tiempo completo en el instituto, trabajé en varias iglesias, y de veras que Dios cuando quiere algo, hermano, lo consigue. Yo por eso le digo, no creo que Moisés fuera tartamudo, porque puedo decir como Pablo, a los cuales yo soy el primer tartamudo de ellos, porque quise valer la voluntad de Dios. Y es increíble, hermano, cuando Dios llama hay que hacer el oído perfecto, Dios no lo da. Si Dios dice, el versículo 1 y 2 de Jonás, ¿quién lo tiene? Yo. Hermano, por favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿A dónde iba a ir Jonás? Gracias, hermano. A Nínive. Y si seguimos leyendo la palabra de Dios, dice que él se levanta, huye de la presencia de Dios y se va rumbo a Nínive. No, se va a Tarsis. ¿Qué tiene que ver Nínive con Tarsis? ¿Es el mismo lugar? No, nada que ver. Ya sabemos la historia, se sube el embarque, va navegando, la tormenta, y de repente dice, pues es que, ¿qué pasa? Nunca, en estos tiempos, imagínense, pero vamos a Dios un poco a la escritura, porque yo me imagino que si Dios hubiera pedido a los escritores, espiritualmente, que escribiera la Biblia completa, pues tuviéramos una Biblia así grande, cosa que no la estudiamos, como la de ahorita, ¿verdad? Si la tenemos así, a veces nos cuesta trabajo. Pero imagínense, es tiempo, calor, es como ver tormentas. Si estamos bien, nosotros sabemos que es un tiempo agradable y hay una tormenta. ¿Qué pasa? Hasta empiezan a echarse volados para ver si cuál Dios se equivocó en ese momento. Y Jonás, cuando no por el carácter de Jonás, sino por el mismo Dios toca el corazón de Jonás y dice, hey, tú eres el culpable. Jonás, ¿qué te pasa? Enfrenta a los civiles que tú eres el culpable. Y Jonás le dice, hey muchachos, yo soy el culpable, así que tomen un ingrediente de mi alma y todo se va a tranquilizar. Y así lo hacen, lo agarran, lo aventan al mar, y para felicidad o para la voluntad de Dios, manda un gran pez, agarra Jonás, lo traga, no se lo comen, porque he escuchado la canción de Jonás y algunas personas dicen que se lo comió. Y un pez no come, y si lo come es que lo trituró, y la palabra dice que se lo tragó. El único pez que traga, así que no es la ballena asesina, porque algunos enseñan que es la ballena asesina, la orca, la famosa Keiko, esa tritura, come. El tiburón blanco también tritura. ¿Alguien ha visto el tiburón ballena? ¿Lo ha visto en Discovery Channel? Ahí salen. Nomás hay 2 tiburones en toda la existencia del mar. Dicen que hay 4. Nomás les he enseñado 2. Su longitud es de 12 a 15 metros de largo. Y su anchura es de aproximadamente, creo, 20 metros. Y ese pez, cuando lo están filmando, él va a traer de los pescados, de los peces, y lo que hace es abrir su boca y succiona. Y cierra, y no mastica. Y sus ácidos es el que está. Es el único pez que no tritura, traga. Se dice que ese es el pez que Dios utilizó para que Jonás estuviera en él por 3 días. Y la emoción de eso es de que Jonás empezó a orar en el vientre del pez. Y Dios hizo el pez de volver a Jonás a la tierra. Hermano, pero ¿por qué esperamos a que Dios utilice estas grandes llamados de atención para que sus hombres a los cuales habló enfrenten el ministerio? No le estoy diciendo, hermano, que usted ya se dedique a tiempo completo, pero Dios a veces, hermanos, quiere que hagamos su voluntad en la iglesia.
hablándole a los demás de la palabra de Dios. No necesitamos ser un Jonás para ir a predicar todo el día. Dios pone a la gente necesaria en su trabajo, a sus vecinos. ¿Cuántos de nosotros hemos testificado a sus vecinos, hermanos? Yo tengo 7 vecinos a los cuales les he testificado por 11 años. Y son 11 años, hermanos, que uno dice, ya, hasta aquí, son mis vecinos. Pero Dios es el que quiere que esté uno fiel ahí hablándole de sus vecinos. Y se lo digo ¿por qué? Porque nosotros oramos 30 años por la salvación de mi abuelito, por parte de mi mamá. 30 años. Y el cual la familia dice, no, ya estuvo bueno, ¿verdad? Dios no quiere que mi abuelo sea cristiano, que le conozca. Exactamente a los 30 años, hermanos, bueno, no de edad de él, sino 30 años de oración de la familia, recibe a Cristo. 3 años fieles en el ministerio, no de tiempo completo. Él dejaba todo por servir a Dios, dejaba su trabajo, se iba a evangelizar, iba a la iglesia. Él era de Tlajomulco, venía hasta Santa Margarita con nosotros a la iglesia cada 8 días. Y a los 3 años cumplidos del cristiano, le quitan la vida. Hubiera visto a la familia, agarramos al asesino, la familia maldecía al asesino, le decía hasta de lo que se iba a morir, los cristianos. Yo creo que Dios me tomó de la mano, me dijo, preséntate ante Él y dile que lo que acaba de hacer estuvo mal. No estoy diciendo que soy pentecostés, hermano, pero sentí eso en mi corazón. Me presenté ante el asesino y algo me dijo, pregúntale por qué lo hizo. Y enfrente de toda la familia dije, oye, disculpa, hasta le dije, disculpa, ¿por qué lo hiciste? Volvió conmigo y me dice, yo no fui, alguien me utilizó. Y él me dijo, y no fue alguien humano. ¿A quién se referían? Y es increíble, ¿no? Que un asesino te diga lo que hizo porque lo que pasó. Hermano, pero Dios quiere hombres de valor. Yo le dije, mira, la familia está deshecha, pero te recomiendo que busques a Dios en la prisión, porque vas para allá. Y yo te perdono, pero el grande gozo que tengo es que mi abuelo recibió a Cristo. Fueron 3 años, pero estuvo ferviente. Con decirles, hermanos, que los de la Procuraduría tuvieron que hacer bolita porque la familia estaba abatida. Los cristianos de años que oraron por mi abuelo 30 años, y yo tener que defender al asesino también. Es difícil, ¿verdad? Pero solamente Dios hace esto. Hermano, hombres de valor necesitan Dios y los está buscando y quiere presentarlos ante Satanás. Yo creo, hermano, que todavía hay Job, nomás que hay que buscarlo para juntarnos con él y nos enseñen cómo, ¿verdad? No, a través de la palabra de Dios. David dijo, tú me has probado y he guardado tu palabra, he andado en tu camino. Y eres el que nos da fuerza para seguir adelante, hermano. Yo te animo a que sigas adelante y pienses en este mensaje, es la palabra de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar para terminar el mensaje. Dios, te damos gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia y pedimos tu dirección, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que hay hombres que te aman realmente, Señor, pero queremos ser parte de ellos. Queremos ser hombres que te agraden, que seamos perfectos, rectos, temerosos de ti y apartados del mal, Dios. Sabemos que nuestro enemigo número 1, el diablo, busca la manera de hacernos caer, Dios, y busca la manera de que nosotros caigamos en pecado, Dios. Danos fortaleza, tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, para ser fieles a ti y presentarnos ante ti, Señor, como Rey. Nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén.